La niña estaba llorando cuando llegó. Seguía llorando cuando se fue. Lo que cambió entre esas dos lágrimas destruyó todo lo que yo había construido en 300 años. Me llamo Medusa. He visto imperios nacer y pudrirse. He visto madres enterrar hijos y hijos traicionar madres. He visto el amor convertirse en cadena y la cadena convertirse en costumbre. Creía que ya no había nada que pudiera sorprenderme. Entonces llegó Valeria. 12 años. Brazos con marcas. Ojos que no parpadeaban lo suficiente. Se sentó frente a mí en el umbral del templo y me dijo que su padre la lastimaba. Me dijo que no tenía a nadie. Me dijo que había caminado 3 días para llegar hasta aquí porque había escuchado que yo protegía a las que nadie más protegía. Le creí. Eso fue mi primer error. Pero no fue el único. Porque mientras yo movía el mundo para proteger a esa niña, mientras sacrificaba alianzas que había tardado siglos en construir, mientras ponía en peligro a personas que me importaban, mientras abría puertas que llevaban décadas cerradas, Valeria estaba contando. Registrando. Usando cada favor, cada secreto, cada grieta que yo le mostraba sin darme cuenta. No era una víctima buscando refugio. Era una arquitecta buscando materiales. ¿Cuándo se aprende eso? ¿A qué edad una niña decide que las lágrimas son más útiles que las palabras? ¿Quién le enseñó que la piedad es una puerta que siempre se abre si sabes cómo llamar? Y la pregunta que no me abandona todavía, después de todo lo que vino después, ¿me eligió a mí por casualidad, o sabía exactamente lo que yo no podría negarme a hacer? Si esta memoria ya despertó algo en ti, dale like y acompáñanos en esta historia. Cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos escuchas? Valeria entró al templo cargando su propio peso como si lo hubiera practicado. No tropezó en el umbral. No dudó ante las serpientes. Caminó directo hacia el centro de la sala, se sentó en el suelo de piedra fría y me miró como si llevara días ensayando ese momento. Yo estaba desollando una ofrenda de ciervo cuando la vi. Las serpientes en mi cabeza giraron hacia ella antes de que yo pudiera procesar lo que tenía enfrente. Eso no ocurre con frecuencia. Ellas reaccionan al peligro o al poder. No a los niños. La solté. Me limpié las manos en el paño de lino y me acerqué despacio. ¿Cómo entraste? Le dije. La puerta estaba abierta, respondió. No lo estaba. Yo misma había corrido el pestillo esa mañana. Pero no lo discutí. Había algo en la forma en que lo dijo, sin defensiva, sin miedo, como si la pregunta no tuviera importancia, que me hizo guardar silencio. Me senté frente a ella en el suelo. Tenía 12 años, quizás 13. Cabello oscuro y sin lavar. Una túnica de lana basta que alguien había remendado con hilo del color equivocado. En el antebrazo izquierdo, 3 marcas paralelas, ya cicatrizadas, de un grosor que no era de uña ni de piedra. Era de cinturón. Lo supe por la forma. He visto esa firma demasiadas veces. ¿Cómo te llamas? Pregunté. Valeria. ¿De dónde vienes, Valeria? Del Valle del Norte. 3 días caminando. ¿Sola? Asintió. Las serpientes seguían mirándola. Una, la más vieja, la que yo llamo Coré porque tiene la memoria más larga, se había extendido hacia adelante, sin agresión, solo observando. Coré no hace eso. Coré duerme. ¿Por qué viniste aquí? Le dije. Y entonces llegaron las lágrimas. No de golpe, no con drama. Solo un cambio en los ojos, como si alguien hubiera abierto una compuerta muy pequeña y con mucho cuidado. Un solo hilo por la mejilla derecha. ¿Por qué me dijeron que tú proteges a las que nadie más protege? 300 años. He escuchado esa frase, o alguna versión de ella, quizás 40 veces. Siempre de mujeres adultas. Nunca de una niña. Algo en mi pecho se movió. No lo reconocí de inmediato. Después entendí que era el reconocimiento. La memoria de ser exactamente eso, alguien que nadie protegía. Le di agua. Le di pan y queso seco. La observé comer y noté que no engullía con el hambre desesperada de quien lleva días sin comer, sino con la precisión de alguien que administra. Mordida calculada. Pausa. Otra mordida. No lo procesé en ese momento. Archivé el detalle sin etiqueta y seguí. Me contó la historia mientras comía.
Su padre se llamaba Draco. Comerciante de aceite en el Valle del Norte, viudo desde que Valeria tenía 4 años. Según ella, los golpes habían empezado el año anterior, después de que Draco tomara una segunda esposa que no quería una hijastra en la casa. Las marcas del antebrazo eran suyas. Había otras en la espalda que no me mostró, pero describió con una precisión que era, en sí misma, una forma de evidencia. ¿Alguien en el valle sabe lo que te hacía?, pregunté. La sacerdotisa del templo de Atenea. Fui a pedirle ayuda. Y un silencio. Corto, perfectamente colocado. Me dijo que debía obedecer a mi padre. Sentí el calor familiar de la rabia. El tipo de rabia que ya no me consume porque la he metabolizado en siglos, pero que todavía reconozco en el cuerpo como se reconoce el humo antes de ver el fuego. ¿Cómo supiste de mí?, dije. Una mujer en el mercado del valle. Me dijo que si alguna vez necesitaba refugio verdadero, viniera al templo de la montaña. Que aquí nadie pregunta primero y ayuda después. Eso era verdad. Era exactamente lo que yo había construido aquí. Y esa verdad, dicha de vuelta con tanta precisión, debería haberme detenido. No lo hizo. La instalé en la habitación pequeña detrás del altar. La que usaba para las mujeres que llegaban huyendo. Tenía un catre, una manta, un cuenco con agua. Sin ventana al exterior, por seguridad, siempre lo explicaba así. Ninguna de las que habían dormido allí me había preguntado si también era para que nadie las viera salir. Valeria tampoco preguntó. Observó la habitación con los ojos bien abiertos, asintió una vez, y se sentó en el catre con las manos en el regazo. ¿Cuánto tiempo puedo quedarme?, dijo. El que necesites. Otra vez ese asentimiento. Breve. Como si confirmara algo que ya sabía. ¿Hay alguien más aquí?, preguntó. Hoy no. ¿Vienen otras personas? A veces. ¿Saben ellas quién eres tú? Era una pregunta extraña para una niña de 12 años que acababa de llegar huyendo. La registré. La guardé sin abrir. Algunas, respondí. Valeria asintió por tercera vez y no dijo nada más. Salí de la habitación y corrí el pestillo desde afuera, suave, como siempre, como medida de protección para ella. Pero mientras lo hacía, Coré se enroscó en mi muñeca con una presión inusual. No de alerta. De advertencia. Hay una diferencia entre las dos que solo se aprende después de siglos. La alerta dice, peligro afuera. La advertencia dice, revisa lo que ya dejaste entrar. Le acaricié la cabeza a Coré y no le hice caso. Ese fue mi primer error real. Esa noche llegó Thalía. Thalía era comerciante de telas, viuda, 40 años. Había sido la primera mujer en traerme información del Valle del Norte hace casi 2 décadas, cuando yo todavía construía mi red de oídos en la región. No éramos amigas en el sentido que los humanos usan esa palabra, los humanos mueren demasiado rápido para que yo me permita eso, pero éramos aliadas. Y las alianzas que duran 20 años tienen un peso que no se puede reemplazar fácilmente. Llegó sin avisar, que no era su costumbre. Venía de noche, que tampoco lo era. Entró al templo con la mandíbula tensa y una cesta que dejó caer en la primera mesa disponible. Tenemos un problema, dijo. ¿Cuál? Draco. El nombre aterrizó en el espacio entre las dos como una piedra en agua quieta. ¿Qué pasa con Draco?, dije, aunque ya estaba calculando. Está diciendo en el mercado que su hija fue tomada. Que alguien de la montaña la secuestró. Que va a ir al magistrado mañana al amanecer. Guardé silencio. ¿Tienes a la niña?, preguntó Thalía. Sin acusación. Solo verificando. Llegó sola esta tarde. Marcas en el brazo. Historia consistente. Medusa. Thalía se frotó la frente. Si Draco va al magistrado con una acusación de secuestro, todo lo que hemos construido en el valle, lo sé. 20 años de trabajo. Los contactos, los acuerdos, la ruta comercial que, lo sé, Thalía. Silencio. Las serpientes estaban quietas. Demasiado quietas. ¿Qué vas a hacer?, dijo ella. Y yo, que llevo 300 años eligiendo la retirada táctica sobre la confrontación innecesaria, que he aprendido que la paciencia es la única forma de poder que no se agota,
dije algo que no había dicho en décadas: voy a quedarme con la niña. Thalía me miró durante un momento largo. ¿Por qué? Buena pregunta. La mejor pregunta de esa noche, y no supe responderla con honestidad entonces, así que dije lo que era conveniente decir: porque tiene marcas reales en el brazo y nadie más la va a proteger. Thalía asintió. Recogió su cesta. Antes de salir, se detuvo en el umbral. Hay algo en esa niña que no me cierra, dijo. ¿Qué cosa específica? No sé. Una pausa. Los ojos, creo. Cuando alguien tiene miedo de verdad, los ojos se mueven. Los de ella no se mueven. Después de que Thalía se fue, fui a la puerta de la habitación pequeña y escuché. Silencio del otro lado. Respiración pareja. El sueño sin sobresaltos de alguien que no teme lo que viene mañana. O de alguien que ya sabe lo que viene. P1 instalada: ¿por qué Valeria eligió el templo de Medusa y no cualquier otro lugar? P2 instalada: ¿quién le enseñó a fabricar exactamente ese tipo de historia? Y el cliffhanger que cambió mi comprensión de todo lo que vino antes: a la mañana siguiente, cuando abrí la habitación, Valeria ya estaba despierta. Sentada en el catre, con las manos en el regazo, exactamente en la misma posición que la había dejado la noche anterior. Y en su mano derecha tenía un trozo de tela que yo reconocí de inmediato. Era de la cesta de Thalía. Tomé el trozo de tela de su mano sin decir nada. Valeria no lo soltó de inmediato. Hubo un segundo, breve, calibrado, en el que sus dedos mantuvieron la presión antes de ceder. Como si estuviera midiendo cuánto podía sostener antes de que yo notara que sostenía. ¿Dónde encontraste esto? Dije. En el suelo. Afuera de mi puerta. La habitación no tenía ventana. La puerta había estado con pestillo desde afuera. Thalía había dejado la cesta en la primera mesa de la sala principal, a 20 pasos de ese corredor. No dije nada de eso. Quédate aquí, le dije. No salgas hasta que yo regrese. Asintió. Esa mañana lo conté, fue el quinto asentimiento desde que había llegado. Siempre el mismo. Breve, preciso, como una firma. Fui al mercado del valle antes del amanecer. Draco no era difícil de encontrar. Era el tipo de hombre que ocupa más espacio del que necesita: voz alta, gesticulación amplia, la costumbre de hablar mirando por encima de los hombros de quienes le hablan. Estaba en la entrada del mercado con dos hombres que reconocí como empleados del magistrado local, un funcionario menor llamado Pelias que yo había ayudado a resolver un problema de deuda 6 años atrás. Pelias me debía un favor. Eso contaba. Me acerqué a Draco antes de que él me viera. «¿Tu hija está bien?», dije. Se giró. Me miró de arriba abajo con la incomodidad de quien no sabe exactamente a qué se enfrenta, pero sabe que no le conviene asumir que es menos. «¿Quién eres tú?» Alguien que puede resolver esto sin que llegue al magistrado. O alguien que puede complicarlo de formas que te van a costar más de lo que crees. Tú decides. Uno de los empleados del magistrado puso la mano en el cinto. Las serpientes giraron hacia él. El hombre palideció y retrocedió un paso. Draco los miró a los dos y después me miró a mí. «La niña es mía», dijo. Sin convicción. Como alguien que repite un argumento que ya sabe que no va a funcionar. «La niña tiene marcas en el brazo que cuentan una historia diferente», respondí. «Y hay personas en este valle que han visto esas marcas antes de que yo las viera». Eso era una exageración. Solo Thalía había visto las marcas, y solo porque yo se las describí. Pero Draco no lo sabía. El silencio entre los dos duró lo suficiente para que yo leyera lo que necesitaba leer. No era un hombre que amara a su hija. Era un hombre al que le incomodaba perder algo que consideraba suyo. «Si la niña quiere quedarse», dijo finalmente, «que se quede». «Bien. Pero si algo de lo mío desaparece mientras ella esté contigo en esa montaña», agregó, más bajo, mirándome directo, «voy a saber exactamente dónde buscar». No respondí. No era necesario. Caminé de regreso al templo con esa frase siguiéndome como una mosca que no se puede matar del todo. Algo de lo mío. No dijo, si me acusan de algo. No dijo, si alguien miente sobre mí. Dijo, si algo de lo mío desaparece. Ya sabía que algo iba a desaparecer. PAUF de P1, la respuesta llegó esa misma tarde, por una vía que no esperaba.
Pacis era una mujer de 60 años que vivía en el extremo norte del valle y que ocasionalmente me traía información a cambio de remedios para el dolor de huesos. Llegó al templo sin que yo la hubiera llamado, con una expresión que en ella, una mujer que había enterrado 2 maridos y un hijo y nunca había llorado delante de mí, significaba algo grave. ¿Conoces a la niña que trajiste?, dijo. La que llegó ayer. ¿Qué sabes de ella? Pacis se sentó. Juntó las manos. Hace 2 temporadas, en el pueblo de Questria, al sur del lago, empezó, una niña con la misma descripción llegó al templo de Hera. Marcas en el brazo. Historia de abuso. La sacerdotisa la acogió. 3 semanas después, la sacerdotisa fue acusada de robo ante el consejo del pueblo. Perdió el templo. Me quedé quieta. ¿La niña?, dije. Desapareció el mismo día que llegó la acusación. Pacis me miró. Nunca encontraron prueba de que la sacerdotisa hubiera robado nada. Pero tampoco encontraron prueba de que no lo hubiera hecho. Y en esos casos, como sabes, la duda es suficiente. Las serpientes se movieron en mi cabeza con un sonido que yo misma reconocí como raro. No el movimiento de cacería. El movimiento de una trampa que se cierra. ¿Por qué viene aquí entonces?, dije, más para mí que para Pacis. Y entonces lo vi. Me eligió a mí porque soy el objetivo más difícil del valle. Si puede destruirme a mí, puede destruir a cualquiera. Pacis asintió. Eso es lo que yo también pensé. P1 pagada, Valeria eligió el templo de Medusa específicamente porque era el más poderoso, y porque derribarlo demostraría que el método funciona contra cualquier blanco. Instalación de P3, ¿qué quería Valeria realmente de Medusa? Algo que no podía pedir directamente. Subí al templo con la información de Pacis todavía caliente en el pecho. Valeria estaba en el patio interior cuando llegué, sentada junto a la fuente, con los pies descalzos en el borde y los ojos en el agua. La imagen era perfecta. Demasiado perfecta, la fragilidad exacta que activa la protección en quien la mira. Me detuve antes de que me viera. La observé durante 1 minuto largo. Y por primera vez desde que había llegado, la miré sin el filtro de lo que me había contado. Solo vi lo que estaba ahí, una niña que no miraba el agua como alguien que descansa. La miraba como alguien que piensa. Valeria, dije. Se giró. Las lágrimas llegaron casi de inmediato, no de golpe, sino de la misma forma controlada del día anterior. El grifo pequeño abierto con precisión. Estaba pensando en mi madre, dijo. Tu madre murió cuando tenías 4 años. Sí. ¿Cómo recuerdas a alguien que murió cuando tenías 4 años? Una pausa. Muy corta. No la recuerdo. Solo recuerdo que la extraño. Era la respuesta correcta. Completa, emocional, irrefutable. La respuesta de alguien que sabe exactamente qué decir cuando no quiere responder la pregunta real. Me senté a su lado en el borde de la fuente. No le dije lo que sabía. Todavía no. En 300 años he aprendido que el momento en que revelas lo que sabes es una decisión táctica, no emocional. Revelar demasiado pronto es perder la única ventaja que tienes. Pero también aprendí algo esa tarde que no esperaba aprender: mirar a Valeria sin el filtro de la lástima y seguir viendo a una niña de 12 años, sola, con marcas reales en el brazo. Eso no lo hacía menos complicado. Lo hacía más. Porque las marcas eran reales. Eso yo lo sabía. Y eso significaba que la historia tenía 2 capas que no se cancelaban entre sí: la herramienta y la herida podían existir en el mismo cuerpo. Eso era lo más peligroso de todo. Esa noche, Thalía no llegó a su hora habitual de contacto. Mandé a Pacis a verificar. Pacis regresó antes de medianoche con la cara de quien trae noticias que no quiere traer. Thalía fue al magistrado esta tarde, dijo. ¿Qué? Fue a reportar el robo de mercancía de su cesta. Pacis hizo una pausa. Dijo que la mercancía desapareció durante su visita a tu templo anoche. El trozo de tela en la mano de Valeria. No era un trozo caído al suelo. Era una prueba plantada con anticipación. Draco había actuado antes de que yo regresara del mercado. O alguien lo había hecho por él. Y esta era la posibilidad que más frío me daba: nadie había necesitado actuar, porque la maquinaria ya estaba en movimiento desde antes de que Valeria cruzara el umbral. La segunda pérdida tangible, Thalía,
la aliada de 20 años, ahora estaba oficialmente en una posición que la obligaba a declarar contra mí ante el magistrado o quedar ella misma como encubridora. El plazo explícito, Pelias, el magistrado, esperaba mi declaración antes del tercer día. Tenía 2 días para entender que era realmente Valeria antes de que la estructura entera de mi presencia en el valle colapsara. Pasé la noche frente al altar sin dormir. No porque no pudiera. Llevo 300 años aprendiendo a no necesitar el sueño cuando el pensamiento es más urgente que el descanso. Sino porque necesitaba ordenar lo que tenía antes de que la luz del día me obligara a actuar sin tenerlo ordenado. Lo que tenía era esto, una niña con marcas reales y un método probado en al menos otro templo. Una aliada de 20 años cuya credibilidad ahora dependía de mí. Un magistrado con 2 días de paciencia. Y un detalle que seguía sin encajar, el trozo de tela. Para plantar una prueba en la habitación de Valeria durante la noche, alguien tenía que haber entrado al templo después de que Thalía se fue y antes de que yo llegara de vuelta del mercado. El pestillo de la habitación había estado puesto desde afuera. Eso significaba que o bien Valeria tenía algo dentro de la habitación desde antes de que yo cerrara, lo que implicaba premeditación anterior a su llegada, o alguien había abierto el pestillo desde afuera en algún momento de la noche. Fui al corredor. Examiné el pestillo a la luz de la lámpara. No había marcas de forzamiento. Pero había algo más sutil, el polvo del umbral había sido barrido hacia adentro, no hacia afuera. Alguien había empujado la puerta desde el corredor hacia la habitación. Después la había vuelto a cerrar. Eso significaba que había una segunda persona. Valeria no actuaba sola. Esa mañana la senté frente a mí en la sala del altar y le hice la única pregunta que tenía sentido hacer: ¿quién te mandó? No respondió de inmediato. Dejó pasar un momento. Después llegó la expresión que ya reconocía, el giro sutil de los ojos que precede a las lágrimas, la preparación del instrumento. No entiendo, dijo. Sí entiendes. Medusa, yo solo, el trozo de tela de la cesta de Thalía estaba en tu habitación esta mañana. La puerta estuvo cerrada con pestillo desde afuera toda la noche. El polvo del umbral dice que alguien entró desde el corredor. Hice una pausa. ¿Quién entró? El instrumento no llegó. Por primera vez desde que Valeria había pisado el templo, los ojos se quedaron secos. Eso fue más revelador que cualquier cosa que hubiera dicho. Estás inventando cosas, dijo. La voz era plana. Sin la textura emocional de siempre. No. Estoy leyendo el polvo. Un silencio. Después, algo que no esperaba, Valeria se recostó ligeramente hacia atrás, cruzó los brazos, y me miró con una expresión que no era la de una niña de 12 años. Era la expresión de alguien que recalibra. Duró menos de 2 segundos. Después volvió la cara de niña, los hombros caídos, la fragilidad. Pero yo ya lo había visto. Y ella sabía que yo lo había visto. Instalación de P4, ¿qué pasa cuando Medusa finalmente la ve, realmente la ve? El dilema concreto llegó antes del mediodía. Por un lado, si entregaba a Valeria al magistrado y retiraba mi protección, resolvía el problema legal inmediato. Pelias me debía un favor. Podía convertir la situación de Thalía en algo manejable. La red del valle sobrevivía. Por el otro, Valeria tenía marcas reales en el brazo. Reales. Y entregarla a un proceso legal significaba, en la práctica, devolverla al ámbito de Draco. En el mejor caso, quedaría bajo su custodia hasta la mayoría de edad. En el peor caso, lo que fuera que había pasado antes seguiría pasando. Las dos opciones destruían algo. Seguir protegiéndola destruía décadas de trabajo y ponía a personas reales en riesgo real. Entregarla cerraba el círculo de lo que fuera que le había hecho Draco, o lo que le hubiera hecho quien hubiera sido. Porque en esto tampoco tenía certeza absoluta, las marcas eran reales, pero el autor podía ser distinto al que ella nombraba. Nunca en 300 años había enfrentado un dilema cuyas 2 ramas fueran simultáneamente correctas e incorrectas de formas que no se cancelaban. Mientras yo calculaba, el antagonista se movió. M.I. de Episode Reok, no fui yo quien encontró la segunda pieza. Fue Coré. La serpiente más vieja pasó la mañana enroscada en la columna derecha del altar, quieta, con los ojos fijos en la pared norte. Eso no es comportamiento normal. Coré duerme. Coré no vigila. Seguí su mirada. En la pared norte del altar hay una grieta antigua, del tamaño de un dedo, a la altura de la rodilla. La conozco.
lleva ahí más tiempo del que puedo recordar y nunca le presté atención porque no da al exterior, da a un espacio hueco entre las paredes del templo. Me acerqué. Dentro de la grieta había un pequeño rollo de papiro atado con hilo de lana beige. No era mío. No era color de hilo que yo usara ni tamaño de rollo que yo guardara ahí. Lo saqué. No era texto. Era un registro. Nombres, fechas, cantidades. La letra era pequeña y regular, la letra de alguien que ha practicado escribir en espacios reducidos. Los nombres eran los de mis contactos en el valle. Las cantidades correspondían, con una precisión que me heló, a los favores que esos contactos me debían. No a lo que ellos me habían dado a mí. A lo que yo les había dado a ellos. Alguien había estado documentando mi red de favores. Alguien sabía exactamente a quién yo protegía, de qué y cuánto valía esa protección para cada uno de ellos. Y ese alguien había dejado ese documento en mi templo. No para usarlo. Para que yo lo encontrara. Para que supiera que existía una copia. Paof de P2, la letra del rollo era la de un adulto. Pero el hilo que lo ataba era de lana de un color específico, el mismo color del remiendo en la túnica de Valeria. No era coincidencia. Era firma. Quien hubiera escrito ese rollo había estado en contacto con Valeria lo suficiente como para usar el mismo hilo que ella usaba para remendar su ropa. O Valeria misma había copiado el documento de otro original. O había una tercera posibilidad que todavía no podía ver con claridad. P2 pagada, quien le enseñó a Valeria a fabricar pruebas, tenía acceso a información privilegiada sobre el templo, lo que significaba que la operación llevaba meses planificada, no días. Instalación de P4 reforzada. ¿Qué quería Valeria, realmente, que no podía pedir en voz alta? Fui a buscarla. No estaba en su habitación. No estaba en el patio. No estaba en ninguna de las salas del templo. Salí al camino y la vi a 40 pasos, en dirección al valle. Caminaba despacio, sin correr, sin mirar hacia atrás. Como alguien que sabe que tiene tiempo. Valeria. Se detuvo. Se giró. Me voy, dijo. Simple. Sin drama. ¿A dónde? A donde sea necesario. Si bajas al valle ahora, Draco no me va a tocar, me interrumpió. Con una certeza que no era la certeza de una niña de 12 años esperando que las cosas salgan bien. Era la certeza de alguien que conoce el guión. Las serpientes se extendieron hacia ella. Coré delante de todas. Valeria las miró durante un segundo. Y entonces hizo algo que nadie había hecho antes en mi presencia sin entrenamiento previo, le sostuvo la mirada sin parpadear. Necesito que me des algo, dijo. ¿Qué cosa? Una carta con tu sello. Dirigida al magistrado. Diciendo que me acogiste voluntariamente y que no hay cargos pendientes contra mí. Silencio. Si hago eso, dije despacio, todo lo que está construido contra mí se convierte en humo. Draco no tiene caso. El rollo no tiene valor. Thalía queda libre de sospecha. Exactamente, dijo Valeria. ¿Y a cambio? A cambio yo me voy y nunca más sabes de mí. Era la solución. Era la salida limpia que yo había estado buscando desde la noche anterior. Y era también, con una claridad que me dolió en un lugar que ya no debería dolerme, una negociación que una niña de 12 años no improvisa. No en esos términos. No con esa estructura. No con esa frialdad. Cliffhanger, le dije que necesitaba hasta el atardecer para pensar. Valeria asintió. El sexto asentimiento. Y mientras la veía alejarse de regreso al templo, con los pies descalzos en el polvo del camino y la espalda recta y las marcas del antebrazo visibles bajo la manga corta, entendí la pregunta que todavía no me había hecho. ¿Qué le pasaba a Valeria si yo firmaba esa carta y ella se iba? Porque lo que fuera que hubiera construido, el método, el rollo, la red, no desaparecía con ella. Seguía existiendo. Seguía teniendo valor. Y alguien en algún lugar seguiría siendo el destinatario de ese valor. El dilema no tenía resolución visible. Y el tiempo se acababa. No esperé al atardecer. Fui al cuarto de Valeria antes de que pasara una hora, moví el catre, levanté la piedra suelta debajo, cada habitación del templo tiene una, es la primera cosa que le enseño a quien me ayuda a construir, y encontré lo que sabía que iba a encontrar. Un segundo rollo. Más largo que el primero.
Este sí tenía texto. Era una declaración escrita en primera persona, con mi nombre completo, describiendo en detalle cómo yo había ordenado el robo de la mercancía de Thalía como represalia por una deuda de información no pagada. La fecha era de 4 días atrás, antes de que Valeria llegara al templo. La firma al pie no era la mía, pero era lo suficientemente cercana como para que alguien que no me conocía bien no pudiera distinguirla. La letra del cuerpo del texto era la misma del primer rollo. Adulta. Practicada. La firma era diferente. Más torpe. Como copiada de un original. Como copiada por alguien que todavía estaba aprendiendo. Enrollé los 2 documentos, los até juntos y salí al patio. Valeria estaba sentada en el borde de la fuente de nuevo. La misma postura. Los pies en el agua esta vez. Los ojos en el horizonte con una expresión que, ahora que ya no la miraba con el filtro de la lástima, reconocí sin ambigüedad, era expectativa. Estaba esperando mi respuesta. Encontré el segundo rollo, dije. No hubo pausa esta vez. Me miró directo. ¿Y? Es una declaración falsa con una firma que se parece a la mía. ¿Se parece? Suficiente para que Peleas la tome en serio antes de verificar. Valeria asintió. El 7º asentimiento, y ya no me molestaba contarlos, me molestaba que cada uno fuera idéntico al anterior, como una máquina que repite el mismo gesto porque es el gesto que funciona. Entonces, dijo, entiendes que no tienes muchas opciones. Acción 2 del antagonista, Valeria tomó la iniciativa. No esperó que yo hiciera la pregunta que ambas sabíamos que yo tenía. La respondió sola, antes de que se la hiciera, sé quién eres. No desde que llegué aquí, desde antes. Se levantó del borde de la fuente. El agua cayó de sus pies al suelo de piedra con un sonido pequeño y preciso. Sé que proteges, a quien proteges, y cuánto vale cada nombre en ese rollo para la persona que te quiere fuera del valle. ¿Quién es esa persona? No importa quién es. Importa lo que quiere. ¿Y qué quiere? La ruta comercial. Una pausa. La que pasa por el norte del lago. La que tú controlas desde hace 12 años a través de Thalía. 12 años de trabajo. No 20, yo le había dicho 20 a Thalía para no revelar la fecha exacta en que había empezado a construirla. Valeria sabía la fecha real. Eso significaba que su fuente tenía información que yo nunca había dado en voz alta. ¿Quién te informó? Dije. Eso tampoco importa ahora. Para mí importa. Para lo que viene, no. Las serpientes estaban completamente desplegadas. Coré había bajado de mi hombro al suelo, lo que en 300 años solo había ocurrido 3 veces, todas antes de algo que no tenía vuelta atrás. Valeria las miró. Esta vez no le sostuvo la mirada. Firma la carta, dijo, y yo me voy. La ruta sigue siendo tuya. Los rollos desaparecen. Thalía queda libre. Una pausa. O no firmes, y todo lo que construiste en este valle se convierte en ceniza antes de que termine la semana. Me acerqué a ella. Despacio. Un paso. Otro. Valeria no retrocedió. Eso también lo registré. ¿Cuántos años tienes realmente? Dije. Por primera vez, la única vez desde que había llegado, algo cruzó su cara que no era una expresión calculada. Fue rápido. Fue real. No lo pude nombrar con exactitud, era demasiado viejo para la cara que lo contenía. Los suficientes, dijo. Tomé la decisión en ese momento. No porque fuera la mejor opción, sino porque era la única que no implicaba un daño que yo no pudiera sostener. Entré al templo. Saqué el sello. Escribí la carta. La redacté de forma que dijera exactamente lo que Valeria necesitaba que dijera, y nada más. Sin mencionar a Draco. Sin mencionar el templo de Equestria. Sin mencionar el rollo. Una declaración limpia de que Valeria había estado bajo mi protección voluntariamente y que no había cargos pendientes en mi contra relacionados con su presencia. Cada palabra elegida para que fuera verdad. Eso también era una decisión, si iba a hacer esto, lo iba a hacer sin mentir. La sellé. La doblé. Fui al patio y se la entregué. Valeria la tomó. La examinó. Asintió por 8ª vez. Gracias, dijo. No era gratitud.
Era confirmación. El costo inesperado llegó 40 minutos después, cuando Valeria ya había bajado el camino y yo estaba todavía en el patio mirando el polvo que sus pies habían levantado. Pacis llegó corriendo. Pacis nunca corría. Thalía, dijo, sin aliento. ¿Qué pasó? Fue al magistrado esta mañana. Antes de que tú bajaras al valle ayer. Antes de que supieras nada del rollo. Me quedé quieta. ¿Qué dijo al magistrado? Pacis tardó un momento. Que la mercancía no la robaron en tu templo. Que ella la perdió en el camino y que te culpó porque tenía miedo de que Draco la responsabilizara a ella. Otra pausa. Se autodeclaró culpable de falsa acusación, Medusa. Thalía había ido al magistrado por su cuenta, sin que yo se lo pidiera, sin saber lo que yo ya sabía, y había sacrificado su propia credibilidad para sacarme del problema. 20 años de reputación comercial. De influencia en el valle. De la única protección real que tenía como viuda sin familia en un lugar donde las mujeres solas no tienen estructura legal que las defienda. Todo eso, por un problema que no era suyo. Que nunca había sido suyo. Acción 3 del antagonista, no fue limpia. La carta que yo había firmado resolvía el problema legal. Pero Thalía ya había pagado el costo antes de que la carta existiera. El método de Valeria había funcionado en su objetivo original incluso después de ser descubierto. Eso era lo más elegante y lo más brutal de todo, no importaba si yo la veía o no. El daño ya estaba hecho. Thalía llegó al templo esa tarde con la cara de quien ya terminó de llorar. No venía a explicarse. No venía a pedirme nada. Dejó una cesta en la mesa, la misma de siempre, aceitunas y pan seco y una pequeña vasija de aceite, y se sentó en la silla junto a la columna donde siempre se sentaba cuando teníamos que hablar de cosas difíciles. Ya sé lo que hiciste, le dije. Lo hice antes de pensar, respondió. Sin excusas. Sin dramatismo. Cuando llegué a casa y revisé la cesta y vi que faltaba el trozo de tela, tuve miedo. No de ti. De Draco. De que usara eso contra mí. Y actué antes de pensar. Y después fuiste a corregirlo. Después fui a corregirlo. La miré durante un momento. ¿Cuánto te costó ir al magistrado y decir lo que dijiste? Thalía miró sus manos. Pelias me retiró el permiso de tránsito por el camino norte. Una pausa. Es el único que yo uso. El sur me toma el doble de tiempo y hay 2 puntos de peaje que, lo sé. Me va a costar el doble en tiempo y en dinero. Y mi reputación ante los comerciantes del valle va a tardar años en recuperarse, si se recupera. Silencio. Thalía, dije. No tenías que hacerlo. Ya lo sé. Me miró. Lo hice igual. Eso era todo. Eso era Thalía entera, una mujer que sabía el precio de cada cosa que hacía y lo pagaba de todas formas cuando decidía que valía la pena. Y yo la había puesto en esa posición. No Valeria. Yo. Por haber abierto la puerta del templo sin pensar, por haber reconocido en unas marcas de cinturón el reflejo de algo que llevaba 300 años sin querer mirar directamente. Le puse la mano en el hombro durante un segundo. Solo eso. Thalía no era de las que necesitan más. Después la dejé con su pan y sus aceitunas y fui a la sala del altar a destruir los rollos. Los quemé en el brasero del altar, uno a uno, mirando cómo el papiro se convertía en ceniza con esa velocidad que siempre me recuerda lo poco que dura lo que escribimos. Mientras ardía el segundo rollo, escuché pasos en el corredor. No era Thalía. Thalía camina pesado por el pie derecho desde que se cayó de un carro hace 6 años. Estos pasos eran ligeros. Calculados. Me giré. Valeria estaba en el umbral de la sala del altar. Había regresado. Pensé que te habías ido, dije. Me olvidé algo. ¿Qué? No respondió de inmediato. Entró a la sala. Se detuvo a 3 pasos de mí. Miró el brasero donde el segundo rollo terminaba de arder. Después me miró a mí. Hay una cosa que no te dije, dijo. Hay muchas cosas que no me dijiste. Una en particular. Una pausa. Larga esta vez. Genuina, o la imitación más perfecta que había producido hasta entonces. Las marcas en el brazo. Me quedé quieta. Son reales, dijo. No las fabriqué.
No son parte de ningún método. Sus ojos no se movieron. Mi padre me las hizo. Eso es verdad. Todo lo demás, el método, los rollos, la persona que me mandó, es real también. Las dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. El brasero chisporroteó. Una ceniza subió en el aire caliente y se deshizo antes de llegar al techo. ¿Por qué me dices esto ahora?, dije. Porque ya tienes lo que necesitabas para estar bien. ¿Y por qué?, dudó. El primer titubeo real que yo le había visto. Porque quería que supieras que no todo fue mentira. Instalación de P6, gancho para próximo episodio. ¿Qué dejó Valeria escondido en el templo antes de irse la primera vez, y por qué necesitaba regresar a buscarlo? Le hice la pregunta directa. ¿A qué volviste realmente? Valeria se quedó quieta durante 3 segundos. Después levantó la manga de la túnica, no el brazo izquierdo con las marcas, sino el derecho, y sacó de entre la tela y la piel un pequeño objeto que yo reconocí antes de que terminara de mostrármelo. Era una moneda. Antigua. Con mi cara grabada en el anverso, no la cara que tengo ahora sino la cara que tenía antes, cuando todavía era mortal, cuando todavía era la sacerdotisa de Atenea antes de que todo cambiara. Solo había 3 monedas así en el mundo. Yo las conocía a todas. 2 estaban en manos de personas que llevaban décadas muertas. La tercera la tenía yo en el compartimento secreto bajo el altar. No la había mostrado a nadie en 2 siglos. ¿Dónde conseguiste eso?, dije. Y mi voz, que en 300 años había aprendido a no cambiar de textura por ningún estímulo externo, cambió. Valeria lo notó. Por supuesto que lo notó. Me lo dio la persona que me mandó, dijo. Me dijo que cuando lo vieras ibas a entender quién te está buscando. La perda máxima del episodio no era la ruta. No era Thalía. No era la red del valle. Era esto, alguien que conocía mi cara antes de que fuera Medusa. Alguien que tenía acceso a los rastros de lo que yo había sido. Alguien que llevaba no semanas sino décadas construyendo el camino hacia este momento. Y ese alguien había elegido a una niña con marcas reales en el brazo como instrumento. Lo que significaba que conocía también esto, que yo no podía negarme a abrir la puerta. No porque fuera ingenua, sino porque no podía permitirme ser el tipo de criatura que cierra la puerta cuando hay marcas reales en el brazo, aunque detrás de esas marcas haya también una trampa. Esa era mi grieta. Y alguien la había encontrado hace mucho tiempo. Ruptura estructural, el mundo no podía volver al que era. No porque Thalía hubiera perdido el permiso de tránsito. No porque la red del valle hubiera quedado documentada en un rollo que ahora era ceniza pero cuya existencia probaba que alguien sabía dónde mirar. Sino porque yo había aprendido algo que no podía desaprender, que mi única vulnerabilidad real no era el poder, no era la inmortalidad, no era ninguna de las cosas que los humanos imaginan cuando piensan en Medusa. Era el reconocimiento. La memoria de haber sido exactamente lo que las marcas representaban. La imposibilidad de mirar una herida específica y no responder. Alguien que me conocía lo suficientemente bien para saber eso, no era un enemigo reciente. Era alguien de antes. De mucho antes. Decisión colateral que dañó a un inocente. ¿Qué le pasa a Draco?, le pregunté a Valeria antes de que se fuera. Nada, dijo. Nunca iba a pasarle nada. No era parte del plan. ¿Y las marcas que te hizo? Silencio. El más largo que Valeria había producido en 2 días. Eso era real, dijo finalmente. Iba a seguir siendo real cuando yo me vaya. Una pausa. Eso también lo planeó quien me mandó. Sabía que si usaba algo completamente falso, tú lo detectarías. Necesitaba una historia que tuviera una capa de verdad que yo no pudiera fingir. Lo que eso significaba, alguien había calculado que Valeria tendría que llegar a mí con daño real. No fabricado. Daño que un adulto había producido en el cuerpo de una niña como parte de la preparación de esta operación. Y Valeria lo sabía. Y lo había aceptado. O no lo había podido evitar. Ninguna de esas 2 posibilidades era menos brutal que la otra. P6 instalada, lo que Valeria dejó escondido en el templo, la moneda era parte de lo que buscaba, pero había algo más que todavía no había encontrado. El cliffhanger, Valeria se guardó la moneda de vuelta bajo la manga y se giró para irse. En el umbral se detuvo una última vez. No se giró.
Hay algo que no encontraste, dijo. ¿Dónde? No importa dónde. Importa cuando lo encuentres. Una pausa. Cuando lo encuentres, ya va a ser demasiado tarde para usarlo. Salió. Las serpientes no la siguieron esta vez. Coré se enroscó en mi tobillo con la presión de algo que reconocí por primera vez en 300 años como lo que era, no alerta. No advertencia. Duelo. Esa noche desmonté el compartimento bajo el altar. Lo hice piedra por piedra, con las manos, sin luz, lo conozco de memoria. Tiene 6 cavidades. 4 seguían con lo que siempre había tenido en ellas. La quinta estaba vacía donde debería haber estado la moneda. La sexta tenía algo que yo no había puesto ahí. Un pequeño frasco de arcilla sellado con cera. Del tamaño del pulgar. Sin marca exterior. Lo sostuve durante un tiempo largo sin abrirlo. Coré se acercó, lo olió desde lejos, y retrocedió. Eso me dijo suficiente, no era veneno. Coré reconoce el veneno desde 3 pasos y no se aleja, se activa. Lo que la hacía retroceder era algo diferente. Algo que olía a memoria vieja. A lugares que preceden a este templo. Lo dejé cerrado. Al amanecer fui a donde Talía. Llegué antes de que ella se despertara y esperé sentada en el banco de piedra frente a su puerta con el frasco en la mano. Cuando salió y me vio, no se sorprendió. Talía hace mucho que dejó de sorprenderse de mí. ¿Qué tienes ahí?, dijo. No lo sé todavía. Le mostré el frasco. Lo encontré en el templo. No es mío. Talía lo miró. Frunció el ceño. Esa arcilla, dijo. Es del norte. Del lago Grande. No de aquí. ¿Cómo lo sabes? Llevo 20 años comprando telas a una tejedora que usa ese mismo tipo de arcilla para sellar sus tintes. Me miró. Viene de un pueblo al norte del lago que hace décadas era un centro de culto. Ya no existe como tal. Lo cerraron. ¿Quién lo cerró? El Consejo Regional. Hace unos 40 años. Dicen que el culto practicaba cosas que no estaban permitidas. Nunca supe exactamente qué. 40 años. Antes de que Valeria naciera. Antes de que nadie en este valle supiera mi nombre. No era un plan de semanas. Era un plan de generaciones. Abrí el frasco esa tarde, sola en la sala del altar. Dentro había tierra. Solo tierra. Oscura, húmeda, con un olor que no podía identificar con precisión pero que me llegó al cuerpo antes de llegar al pensamiento, como se llegan los olores que pertenecen a un tiempo anterior al lenguaje. Era tierra de donde yo nací. No del lugar donde nací en este cuerpo. Del lugar anterior. El que precede a este nombre, a estas serpientes, a esta montaña. Nadie sabía ese lugar. No había registros. No había testigos vivos. Esa información no existía en ningún documento ni en ninguna memoria humana accesible. Y sin embargo alguien la tenía. Alguien la había sellado en arcilla del norte del lago y la había puesto en el compartimento más íntimo de mi templo mientras yo dormía. No para hacerme daño. Para decirme que podría haberlo hecho. Eso es lo más antiguo de todas las formas de poder, no usarlo, solo demostrar que existe. Verdad final devastadora, la ironía trágica. Pasé 2 días enfocada en Valeria, en sus métodos, en sus capas, en la niña debajo de la herramienta debajo de las marcas. Moví toda mi energía hacia entender qué era, quién la mandaba, qué quería. Y mientras lo hacía, la persona real nunca apareció. Ni en el templo, ni en el valle, ni en ningún lado que yo pudiera detectar. No necesitaba aparecer. Valeria no era el ataque. Valeria era la demostración. Un mensaje enviado de la única forma que garantizaba que yo lo leyera completamente, a través de algo que yo no podía ignorar. Marcas en un brazo. Una puerta que yo no podía no abrir. Me usaron con mi propia virtud. 300 años aprendiendo a no ser vulnerable y la única grieta que me quedaba era exactamente esa, el reconocimiento. La memoria de haber sido lo que esas marcas representaban. La imposibilidad de convertirme en el tipo de criatura que cierra la puerta. Si hubiera cerrado la puerta, me habría protegido. Y me habría convertido en algo que prefería no ser. No había salida limpia. Nunca la hubo.
Segunda onda, 3 días después de que Valeria se fue, llegó una carta. Sin remitente. Portador desconocido, Pacis lo recibió en el mercado de alguien que desapareció antes de que pudiera seguirlo. La carta decía 4 palabras en una escritura que yo no había visto en más de 200 años, pero que reconocí de inmediato por la forma particular de la letra P, una firma que perteneció a alguien que murió mucho antes de que Valeria naciera, mucho antes de que este templo existiera, mucho antes de que yo tuviera este nombre. Las 4 palabras, aún no es tiempo. No era una amenaza. Era una promesa de continuidad. Quien había enviado a Valeria no había terminado. Solo había establecido que podía llegar hasta mí. Que conocía mi origen. Que tenía generaciones de paciencia. Y que estaba dispuesto a esperar. Pauf de P5, no había una persona detrás de Valeria. Había una línea. Una cadena de personas, cada una con su parte del plan, ninguna con el mapa completo, excepto quien la originó. Y ese origen tenía una escritura que pertenecía a un muerto. Lo que significaba que o bien alguien había aprendido a imitar esa firma con una precisión que requería décadas de estudio, o la firma era real. Y si era real, entonces lo que yo entendía sobre lo que puede y no puede durar en este mundo era incompleto. Pauf de P6, lo que Valeria dejó escondido no era la tierra ni la moneda. Era el conocimiento de que el compartimento existía. Alguien que supiera que yo tenía un compartimento secreto bajo el altar podía poner cosas ahí. Podía sacar cosas de ahí. Podía mapear lo que yo guardaba. Y ahora yo sabía que ese alguien existía. Pero no sabía quién era. Sabía que esperaba. No sabía cuánto. Imagen final, esa noche salí al camino que Valeria había tomado cuando se fue. Caminé hasta el punto donde ella se había detenido y se había girado y había dicho me voy a donde sea necesario. Me quedé ahí parada con los pies en el polvo y las serpientes quietas y el frasco de arcilla en la mano. Lo que cambió en mí en esos 2 días no era recuperable. No era una pérdida que se pudiera calcular en términos de ruta comercial o red de contactos o reputación en el valle. Era algo más interno, la certeza, que había sostenido durante 300 años, de que yo entendía el territorio donde me movía. Ya no la tenía. Alguien que venía de antes de mí me había demostrado que el mapa que yo creía que tenía era incompleto. Y lo había hecho usando exactamente lo que yo no podía sacrificar para protegerme. Final Bittersweet, Thalía recuperaría algo de lo que perdió, con el tiempo, porque era Thalía y Thalía siempre recupera algo. Las marcas en el brazo de Valeria eran reales y eso era una deuda que alguien tenía con el mundo, aunque yo no supiera cómo cobrarla. El valle seguía en pie. El templo seguía en pie. Pero la sensación de saber dónde estaba el borde, esa había desaparecido. Y en su lugar había quedado algo más viejo y más incómodo, la certeza de que el borde existía. Que yo podía cruzarlo sin verlo. Y que había alguien, en algún lugar, que sabía exactamente dónde estaba. Enterré el frasco en el camino. En el punto donde Valeria se había girado. No como ritual. Solo porque necesitaba poner la tierra de donde vine en un lugar que no fuera mi templo. Las serpientes me miraron cuando lo hice. Coré levantó la cabeza hacia el norte, hacia el lago, hacia el pueblo que ya no existía. Y después, por primera vez en este episodio, dejó de mirar. Hay memorias que no terminan cuando la historia termina. Esta es una de ellas. Lo que Valeria dejó en ese templo todavía no ha terminado de hablar. Si esta memoria te llegó al alma, suscríbete y acompáñanos en las historias que aún quedan por recordar. Cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos escuchas? Y no te vayas ahora. La historia que aparece en pantalla es otra memoria que Medusa nunca olvidó.